Agradecerles como siempre, ¿no es cierto?, su asistencia, su apoyo, su cooperación a través de todos los servicios que ofrece ACIMED, ¿no es cierto?, con todas sus corporaciones y su participación en comités y círculos que nos hacen estar cerca de ustedes y ustedes a la vez influir con sus conocimientos, con sus aportes al quehacer de nuestra asociación gremial. Como siempre, le dejamos dicho que hay un chat abajo para que ustedes puedan ir haciendo sus aportes, sus preguntas, sus dudas, las que de preferencia van a ser respondidas al final de esta presentación. No obstante, nuestros relatores podrán ir comentándolos en la medida que vayan apareciendo. Como siempre, algunos avisos gremiales. Los invitamos a participar de la jornada de conferencias Ruta del Galvanizado, en la cual participará nuestro círculo de galvanizadores de ACIMED, con el tema Galvanizado en Chile, normativas y aplicaciones de éxito. Con la presentación de Felipe Almonacid y Cristian Sánchez, el día jueves 24 de junio a las 15 horas, ¿cierto?, hora chilena, porque esto es internacional. Y para más información, por supuesto, es www.acimed.cl. Queremos reiterar y pedir el apoyo, por supuesto, porque esta semana les va a llegar el formato para poder hacer nosotros nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios. Es un importante documento de mucha utilidad para todos los socios. Está basado en información fidedigna y absoluta de los socios de ACIMED para saber cómo andan nuestras remuneraciones y nuestros beneficios durante este año y sobre todo después de lo que ha pasado en estos difíciles años. Así que los interesados en participar, contactarse nosotros con el Departamento de Estudios CIMED. Ahí está nuestro jefe del Departamento de Estudios, don Ignacio Canales, a su correo ignacio.canales@acimed. Nuestro TEC, el TEC de ACIMED, le informa que su próxima charla, van a patrocinar una charla, ¿no es cierto?, el día jueves 17 de junio a las 9:30 horas con el tema Mindfulness, conciencia para el manejo del estrés. Esto es con la psicóloga clínica de la Universidad de Andrés Bello. Jueves 17, o sea, ya, ¿no es cierto?, a las 9:30, un interesante tema que nos está afectando a todos. Irles adelantando para que ya pongan en sus agendas el día 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, a través de EMOL TV y en directo del Estudio 3 de TVN, nuestro foro anual de la industria ACIMED, versión 2021. Por ahora decirles, ¿no es cierto?, que reciben su agenda y en lo sucesivo les iremos contando de nuestros invitados y de nuestros temas. Sin lugar a dudas, importantes temas que apoyan a la industria y a todas las empresas y por supuesto a todos los que trabajamos en ella. Bien, son los saludos que les tenía para hoy día. Por supuesto que no podemos partir sin agradecer como siempre a nuestros estimados auspiciadores. Me refiero a a los héroes para vivir con ganas, a la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Acero Sasa, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. Oteca CIMED, capacitando para crecer. Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA, industrial, cuidamos el acero. ACIMED Asesoría, porque apoyamos tu gestión. Leitat Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico, agregando valor a su empresa. Óptica CIMED, un apoyo siempre al área de personas. South Metal, especialista en materia prima para la metalurgia y presente siempre CAP Acero, porque está siempre con Chile. Amigos y amigas, esta videoconferencia de hoy está patrocinada por el Comité de Personas de ACIMED y hoy, por supuesto, vamos a entregarle la palabra a su presidente, don Eugenio Navarrete. Estimado Eugenio, muy buenos días, el micrófono es suyo. Sí, está muteado y no puede, pero yo mientras tanto le vamos a dar la palabra a don Eugenio.
Es un hombre de Ahora poca sí, palabra. estaba con lenguaje de señas. Ahí sí, algo se notó. Sí. Oye, buenos días, gracias Marcelo. Y aprovecho la oportunidad también de saludar a Mirta, a Fernanda y a Ignacio por el soporte. Muchas gracias porque siempre ahí atento a nuestros requerimientos. Bueno, en estos momentos de incertidumbre necesitamos un momento de reflexión y tener información de lo que está pasando y sobre todo con esta ley nueva, la 21.342, Ley Seguro y Protocolos COVID, lo que realmente debemos saber los empleadores y los trabajadores también con respecto a esta ley, cómo se va a aplicar y cuál es el beneficio que tiene y todas las dudas que podamos tener, hacerlas llegar a través de nuestro chat, que las contestaremos en forma oportuna al final de esta reunión. Quiero agradecerle a Luis Parada, como siempre, de Abogados de LA Piper Chile, y a Gabriel Andrade, que serán hoy día nuestros expositores, que nos contarán y nos informarán sobre esta ley. Así que, sin más, los dejo a ellos la palabra y los micrófonos. Muchas gracias y que tengamos un excelente día. Gracias, Eugenio, gracias a todos. En primer lugar, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Estoy un poco repetido, pero así que hoy día me acompaña Gabriel Andrade, abogada senior de nuestra área laboral. Y vamos a conversar un tema que surgió un poco, por supuesto, de urgencia, ¿cierto? Que salió de la nada, que es esta ley de seguro y protocolo COVID-19. La verdad nosotros veníamos haciéndole un seguimiento, pero no se había filtrado tanto a los medios y las empresas fueron, probablemente muchos de ustedes se enteraron por la prensa y esto tiene varias, esta es una ley que tiene varias aristas. Si bien es cierto puede ser no tan compleja de implementar, tiene algunos puntos hay que poner atención y por supuesto tiene costos asociados. Perdón, no sé si estamos pudiendo proyectar la presentación, parece que no. Pero, no, por ahora no. Ok. Entonces, por mientras les comento. Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Perfecto, muchas gracias. Esta es una ley que en el fondo tiene 4 aspectos que nosotros vamos a ver hoy día. Uno tiene que ver con teletrabajo obligatorio, otro con implementación de protocolos de salud, tiene algo muy específico sobre licencias médicas y también tiene el seguro de cobertura en el caso de COVID. Entonces, vamos primero con el teletrabajo obligatorio. Ustedes, por lo que saben, ¿cierto? El teletrabajo en principio es voluntario. Nadie puede, no existe o no existía una obligatoriedad de teletrabajo y mayoritariamente a nosotros nos había pasado por lo menos que muchas veces a nuestros clientes les recomendamos durante la pandemia respecto de trabajadores que podían estar expuestos a cuadros graves, probablemente pasarlos a teletrabajo. ¿Ya? Bueno, aquí lo que viene a hacer esta ley, la ley 21.342, que ya está vigente desde este mes, ¿cierto? Establece una causal o una situación de trabajo a distancia obligatoria, de obligatoria implementación para las empresas, ¿ya? Y esto va a durar mientras, esta obligación de ustedes va a durar mientras se mantenga vigente la alerta sanitaria, que como sabemos ayer se extendió por lo menos hasta el 30 de septiembre. Esto puede ir siguiendo modificaciones, ¿ya? ¿Quiénes son los trabajadores? O sea, lo primero, esto no es para todos los trabajadores, sino que es primero para trabajadores que padezcan una condición grave de salud. O sea, lo que dice la ley es que si son trabajadores que están expuestos a sufrir un cuadro grave de infección de COVID-19, debiésemos implementarlo. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Pero aquí estamos hablando de trabajadores con hipertensión, se habla de trabajadores mayores de 60 años, o trabajadores que sufran problemas renales. Estos son los criterios en general clásicos de trabajadores que están expuestos a sufrir un cuadro grave. También, y esto ya es una innovación, trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de edad o un adulto mayor, o quien haya sido beneficiario de la ley de crianza protegida, o tengan a su cuidado a personas con discapacidad. Estas personas también pueden exigirnos la aplicación de este trabajo a distancia forzoso. Ahora, ¿quién notifica esto?
¿cómo surge esta obligación? Primero tenemos que ser notificados por el trabajador, ¿cierto? Y el trabajador, las funciones tienen que ser posibles de realizarse por teletrabajo. Suponiendo que eso es posible, ¿cierto? Y que yo tengo trabajo presencial, el trabajador puede exigírmelo, ¿ya? Un trabajador que esté en estas condiciones. Una pregunta que nos han hecho bastante es, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador no nos lo dice? Bueno, ahí nuestra recomendación como mejor práctica, porque para ser honesto, no lo dice la ley para nada, pero si yo tengo identificado trabajadores que cumplen con estas condiciones, por lo menos con trabajadores que están en condición de sufrir un cuadro grave, nuestra sugerencia, e insisto, es mejor práctica, no es lo que dice la ley, sería a estos trabajadores identificados por lo menos, decirles y preguntarles, oye, ¿tú quieres someterte a esta ley? ¿Quieres pasar a una modalidad de teletrabajo? No lo exige la ley, es una mejor práctica y no les estamos recomendando, ojo, que hagan un levantamiento de todos los trabajadores, sería aún un paso más allá de lo que dice la ley. Pero eso es por lo menos si uno ya tiene identificado trabajadores que están en esta condición, nuestra sugerencia es hacerlo. Ahora, si no, lo que podemos hacer es esperar esta notificación y de ser posible, entonces nosotros tenemos un plazo de 10 días para que ese trabajador pase de modalidad presencial a modalidad de teletrabajo, ¿ya? Ahora, insisto, esto, como les decía inicialmente, es en la medida de que el teletrabajo sea compatible con la naturaleza de las labores del trabajador. Ahora, ¿qué pasa si esto no es posible? ¿Ya? Si yo tengo un trabajador de bodega, tengo un bodeguero, ¿qué hago con ese señor? ¿Cierto? Ya, en ese caso, lo que dice la ley es que sin reducción de remuneraciones se debe buscar pasar ese trabajador a labores que no requieran la atención de público o que se evite el contacto reiterado con terceros. O sea, puede ser un contacto esporádico u ocasional durante el día, pero no un contacto permanente con terceros, ¿ya? Entonces, ahora, esto sí requiere del consentimiento del trabajador. Lo mismo que, por supuesto, cuando un trabajador me notifica que quiere pasar a teletrabajo, por descontado que está su consentimiento implícito en eso. Pero en el caso anterior, como les comentaba, si un trabajador estamos en la imposibilidad material de cambiarlo a este teletrabajo, yo no puedo imponerle un trabajo incluso que no requiera atención de público o que evite el contacto tercero. Yo no puedo. Tengo que contar con su consentimiento. Si no cuento con el consentimiento, bueno, lo que vamos a tener que hacer es adoptar todas las medidas que establezca el Ministerio de Salud y el protocolo que vamos a ver más adelante para poder justamente proteger lo más posible la vida y salud de ese trabajador. Perdón, Mirta, parece que la Gabriela estaba en mute. ¿Mirta? Ya, ahora sí. Gracias, Mirta. Bueno, y otro de los puntos que establece esta ley, muy importante también, es protocolo de implementación obligatoria de COVID-19 para todos los empleadores. ¿Y qué es lo que está referido a este protocolo? Va a ser obligatorio previo al retorno a las labores presenciales y también es obligatorio en los casos de aquellas empresas que ya están operando en la actualidad y los que tienen que colaborar en la implementación y en la preparación de estos protocolos son el organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo al que esté afiliado el empleador. Tiene que apoyar en esta implementación. Va a tener un plazo de implementación de 10 días hábiles a contar de la dictación de esta ley, en el caso de aquellas empresas que ya estén operando. Por eso que también esta ley, como mencionaba Luis al principio, fue una ley que salió muy rápido, que pilló a muchos empleadores desprevenidos, ya que los plazos son demasiado acotados. O sea, un plazo de 10 días hábiles para implementar un protocolo de este tipo es, la verdad, bastante acotado. Y en el caso de las empresas que aún no retornan, no va a ser necesario de inmediato, pero sí tienen que saber que si están pensando en un retorno presencial, ya sea total o parcial, deben implementar este protocolo también. Lo grave de no implementar este protocolo es que va a haber una prohibición de funcionamiento para las empresas que no cuenten con él. Esto va a ser fiscalizado por la Dirección del Trabajo
la que incluso va a poder decretar la suspensión inmediata de las labores en aquellas empresas que no cuenten con el protocolo y que las funciones que estén realizando impliquen un riesgo inminente para la salud de sus trabajadores. Así que es muy importante que los empleadores comiencen con esto de inmediato en caso que ya estén con actividades presenciales. Dentro del contenido de este protocolo para prevenir contagios por COVID-19 están varias medidas, entre ellas la toma diaria de la temperatura, no solo de los trabajadores, sino también de los clientes o de todas aquellas personas que ingresen a las dependencias de la empresa, testeo de contagios de acuerdo a las disposiciones de la autoridad sanitaria, y aquí hay que recordar también unos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo que emitió hace un par de meses atrás en relación a cuándo los empleadores puedan realizar estos testeos de contagio o pueden exigir la toma de PCR, por ejemplo, a sus trabajadores, y tienen que respetar ciertos parámetros, como por ejemplo que sea de manera universal o respecto de determinado grupo de trabajadores, que en ningún caso implique discriminación, y siempre que no implique un costo para los trabajadores. Haciéndolo de esta forma no van a verse expuestos a reclamos de los trabajadores o a sanciones por parte de la Dirección del Trabajo, ya que por supuesto estamos hablando de medidas que van contra la salud de los trabajadores y que por supuesto son de índole privada. Entonces no es llegar y determinar que vamos a todos a tomarles exámenes o a todos exigir la realización de estos exámenes. Así que es importante tener presente eso también. También el protocolo debe contener medidas de distanciamiento físico seguro. Ahí es importante tener en cuenta los aforos, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, y eso en general la mayoría de las empresas ya lo tiene ya visto, sobre todo si han retornado de manera presencial, de manera tal de cumplir con las medidas de distanciamiento físico que no expongan a los trabajadores a contagio. Asimismo, las empresas tienen que contar con disponibilidad de agua potable, jabón y alcohol gel certificado. Tienen que establecer medidas de sanitización periódica en las dependencias de la empresa. A su vez, tienen que contar con elementos de protección personal para los trabajadores. Y un punto importante acá es que, por supuesto, se cuenta con las mascarillas que deben estar a disposición de los trabajadores, y acá la ley establece que deben ser mascarillas que sean susceptibles de más de un uso y que sean compatibles o sustentables ambientalmente, lo cual no es menor, ya que impone una obligación mayor para los empleadores, y también tienen que haber definición y control de los aforos y medidas de prevención de aglomeraciones en las dependencias del empleador. Por otra parte, tiene que haber definición de turnos, y aquí el empleador tiene que procurar establecer horarios diferenciados de entrada y salida para que también los trabajadores puedan evitar aglomeraciones en el transporte público de pasajeros. Y por último, el contenido del protocolo tiene que contar con otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, y aquí por supuesto también habrá que tener en cuenta lo que sea aplicable dependiendo de la actividad particular de la empresa. En relación a las licencias médicas por COVID-19, acá la ley también establece algo novedoso, y es que durante la vigencia de la ley, esto es mientras se extienda la alerta sanitaria, que como dijimos por el momento hasta el 30 de septiembre del presente año, va a haber una excepción en relación a las licencias médicas que, como todos sabemos, devengan subsidio solamente si son de 11 días o más, devengan subsidio desde el primer día. Pero en el caso de las licencias por COVID, esto no va a ser aplicable y van a devengar el subsidio desde el día 1, independiente de que la licencia tenga una duración inferior o superior a 11 días. Y también lo que establece la ley es que determinar si el contagio por COVID-19, en este caso particular del trabajador, fue laboral o no, va a estar en manos de lo que disponga el organismo administrador del seguro y los criterios que aplique y sus reglamentaciones correspondientes en relación a esto. Perdón, antes de hablar del seguro, quería mencionarles un par de cosas del protocolo. Lo primero es que, claro, para aquellas empresas que empezaron a funcionar y que siguen funcionando, o sea, si estamos hablando de empresas de región metropolitana, por ejemplo, son empresas que son esenciales y ustedes siguen funcionando, tienen que tener ya implementado el protocolo, porque la verdad es que el plazo de 10 días hábiles se acabó el día
sábado, si no estoy mal, de la semana pasada, considerando que los días hábiles normalmente se cuentan legalmente de lunes a sábado, y por tanto ustedes tienen que ya tenerlo implementado. Acuérdense que son protocolos estándar tipo que elabora la mutualidad empleadora en la que ustedes estén afiliados, la ACH, el IST, el ISP, al que ustedes estén afiliados es el que les tiene que entregar y el que ustedes tienen la obligación de implementar. No son muy diferentes de los protocolos que ya conocemos y que estaba exigiendo el Ministerio de Salud, ¿ya? Por tanto, no debiesen ser de gran dificultad para la implementación, ¿ya? Así que eso es quizás lo más importante. Y ahí, ojo, que en el fondo, como lo dice la ley, lo que van a hacer, lo que hacen estos organismos administradores tienen que implementar las medidas que establezca la autoridad. Entonces, hay puntos, por ejemplo, que nos preguntan por ahí, que vamos a tratar de ver al final, pero por ejemplo, cuántas mascarillas se entregan. Ahí depende, son aspectos totalmente de criterio del Ministerio de Salud que tienen que verterse en el protocolo, y de lo que no esté en el protocolo hay que ir a ver qué es lo que dice el Ministerio de Salud. Entonces, no llegan hasta detalles ínfimos, pero si ustedes tienen dudas, primero hay que verlo con los encargados de prevención de riesgo, y hay que remitirse en esos puntos a aquellos protocolos que establezca el Ministerio de Salud. Eso va a poder complementar simplemente el tema de protocolo de salud, y bueno, y reforzar la importancia, dado que existe la posibilidad de clausura, como lo mencionó Gabriela, ¿cierto? Para aquellas empresas que no tengan implementado el protocolo y estén trabajando o estén funcionando, ¿ya? En el cuanto al seguro individual, que esto nos baja, por supuesto, toda la preocupación para trabajadores. En este seguro es, por supuesto, para trabajadores con contrato de trabajo. A ver, para personas con contrato de trabajo, ¿dónde se nos podría generar un problema si yo tuviera eventualmente gente, por ejemplo, en la informalidad? O sea, la informalidad nunca es buena, pero evidentemente que si además alguien se me enferma, ¿cierto? Y estoy en una situación de informalidad, a mí lo que se me va a aplicar igual es esta ley, me van a decir usted fue negligente, y se me van a aplicar las sanciones por no contratar un seguro. Ahora, esto viene de más atrás y por supuesto no pueden ustedes como empresas formales mantener gente en la informalidad, porque esta es una de las muchas consecuencias negativas que puede traer la informalidad laboral, ¿ya? El seguro está limitado para aquellas personas que prestan servicios de manera presencial, dice la ley, total o parcial. Entonces, la gente que está en teletrabajo no necesita cobertura de este seguro, no es obligatorio. Si ustedes lo hacen, pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo, pero no es obligatorio, ¿ya? Y tendríamos que ver qué es lo que dice, si la póliza lo permite, pero en principio es solamente para gente que está con trabajo presencial. Ahora, ojo, es presencial total o parcial. Entonces nos han llegado a nosotros por lo menos muchas preguntas de qué ocurre con aquellas personas, no sé, por ejemplo, tenemos un cliente que es tecnológico y dice, no, mira, yo necesito, de tiempo en tiempo alguien tiene que ir una hora a ver un servidor o tiene que estar a disposición. ¿Necesito que tenga el seguro? Sí. La ley no hace distinciones, dice total o parcial. Si una persona yo la necesito enviar y ustedes ya ven y tienen claridad que una persona va a tener que ir probablemente una vez al mes, media hora, 45 minutos, sáquense el problema, contrátenlo, ¿ya? Contrátenlo. ¿Qué es lo que se financia con esto? Es el 100%, la verdad es que es un poco más complejo de lo que está puesto acá, ¿eh? Porque ese 100% de los gastos de copago, hospitalización y rehabilitación asociados a la enfermedad. La verdad es que lo que se cubre es lo siguiente. En el caso, el COVID-19, cuando se requiere la hospitalización, es tratado como una enfermedad catastrófica por la ley. Y por tanto, si ustedes se acuerdan, para la gente que está en FONASA, las enfermedades catastróficas, si se atienden en modalidad institucional, o sea, dentro de los hospitales públicos o quien defina FONASA, tiene una cobertura, ¿cierto? Y tiene la obligación de copago. Para los trabajadores que se atienden con ISAPRE existe la cobertura adicional de enfermedades catastróficas,
que es un seguro adicional que se paga todos los meses, y en la medida que esos trabajadores se atiendan en modalidad institucional, o sea, en aquellos centros asistenciales que defina la ISAPRE, o bien, si no es en aquellos centros asistenciales terceros, que no sean del CAEC o de la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, pero que sea por derivación del Ministerio de Salud, solo en esos casos, el seguro va a cubrir, ¿qué cosa? El deducible del seguro, porque el seguro va a operar igual, pero lo que aquí este seguro, la ley 21.342, hace es garantizar, ¿cierto? O eximir al trabajador del pago, del copago en el caso de FONASA, o del deducible del seguro de enfermedades catastróficas, básicamente. ¿Ya? Esa es la cobertura básica que se da, ¿ya? Y por supuesto a trabajadores que estén de forma presencial en la empresa. Ahora, Gabriela, ¿puedes ir a la siguiente? Muchas gracias. Por supuesto, esto es de cargo de la empresa, no es de cargo del trabajador. Hay un plazo, el costo, bueno, el costo dice la ley de un máximo de 0,42 UF más IVA, o sea, estamos hablando de 0,5 UF, pero ese es el tope que estableció la ley. Bajo eso opera el mercado y por tanto las empresas de seguro hoy están compitiendo y están lanzando sus seguros a un precio inferior a esto y están compitiendo. Aquí está operando la ley de la oferta y la demanda, está operando plenamente. Incluso hay seguros que ya tienen productos lanzados al mercado y que siguen revisándolos a la baja, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver. ¿Y cuál es el plazo para contratarlo? Bueno, si ustedes ya retornaron, son 30 días, dice la ley, a partir del 4 de julio. O sea, tenemos hasta el 4 de julio para contratarlo. Ahora, ya que para los que no son esenciales y tuvieron que volver, salvo que la Dirección del Trabajo diga otra cosa en un dictamen, que todavía no hay un dictamen general sobre esta ley, salvo que dijese otra cosa, nuestra sugerencia sería, ya que cuando estaba vigente la ley estábamos trabajando presencialmente, nuestra sugerencia sería contratarlo igual. Respecto a aquellas personas, por supuesto, que ustedes vean que van a volver a trabajar, ¿ya? Ahora, si son trabajadores nuevos o trabajadores que aún no han retornado, la ley dice son 10 días corridos desde el reingreso. Por lo tanto, si ustedes no han vuelto a trabajar, cuando vuelvan a trabajar, y en la medida que esté vigente la ley, que esté vigente la alerta sanitaria, que ya sabemos que va a estar vigente por lo menos hasta el 30 de septiembre de este año, van a tener que contratarlo dentro de los 10 días siguientes desde la incorporación. También este seguro incluye una cobertura por fallecimiento, dice, con o por contagio de COVID-19, fallecimiento natural, o sea, me muero y tenía COVID-19 o me morí por COVID-19, espero que ninguno de las dos pase, y tengo una cobertura de 180 UF que se paga a una serie de beneficiarios, en principio la señora. ¿Qué pasa si yo no contrato el seguro? Si no se hubiera contratado, la ley hace responsable a la empresa del pago de aquellas sumas que hubiera correspondido al asegurador, sin perjuicio de las sanciones generales del Código del Trabajo. Es decir, ustedes tienen que cubrir las 180 UF en el caso que se haya muerto el trabajador, o van a tener que pagar, hacerse cargo y financiar el copago o el deducible del seguro por enfermedades catastróficas. Entonces, puede ser bastante más salado finalmente que la contratación de la póliza. Ahora, una vez que uno contrata la póliza tiene una duración de 1 año, ¿ya? Y si se termina entre medio el contrato de trabajo, igual el trabajador permanece cubierto por la póliza. Incluso si se acaba el estado de alerta sanitaria, también mantiene la cobertura el trabajador durante ese año. Si el trabajador se va a la empresa, mantiene la cobertura. Ahora, dice la ley que si llega a la empresa de ustedes un trabajador que ya tiene cobertura porque estaba trabajando en otra empresa, ustedes no tienen la obligación de contratar un nuevo seguro, no mientras esté vigente esa póliza. Ahora, si llega ese trabajador, por supuesto, y está vigente la alerta sanitaria, porque la alerta sanitaria es lo que activa toda esta ley, ¿cierto? Y por tanto, y el seguro con que venía este señor de fuera se acaba,
Bueno, ustedes van a tener que contratar un nuevo seguro en la medida que esté vigente la alerta sanitaria. Bueno, y el día de ayer, la Dirección del Trabajo emitió un ordinario, el ordinario 1895, que se refiere a los profesionales de la educación. La verdad es que lo que pensábamos era que tenía que salir un pronunciamiento que se refiriera, porque es algo que es muy consultado también, como la ley habla de dependientes del sector privado, qué pasa con los dependientes del sector público, entre los cuales también contamos con profesores y asistentes de la educación y educadores de párvulos, pero en realidad este ordinario más que nada se pronunció en relación a la parte de la posibilidad de realizar teletrabajo o trabajo de manera remota. Entonces, lo que dice este pronunciamiento es que los profesionales de la educación, educadores de párvulos y asistentes de la educación, la naturaleza de sus funciones no permite la realización de sus labores de manera remota o por teletrabajo, y lo que indica es que si es que se ha realizado de esta forma, y sabemos que para dar continuidad al proceso educativo se ha realizado, se ha organizado que los profesores y asistentes de la educación realicen las labores a través de teletrabajo, ellos lo que dice este ordinario es que esto solamente ha sido permitido debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y por un acto de autoridad, y acá menciona el decreto número 4 del 2020 del Ministerio de Salud, y la resolución 43 del 2020 también del Ministerio, de la Subsecretaría de Salud. Entonces, no, en realidad solamente está diciendo que estas funciones no son compatibles con las actividades remotas o con teletrabajo, pero en realidad no se pronuncia respecto a los otros puntos, que como por ejemplo es saber si respecto de ellos, cuando son contratados por la parte pública, aplica o no el seguro, que nos imaginamos que dentro de poco va a salir también ese pronunciamiento, ya que es una consulta que se está haciendo mucha gente. Y bueno, acá, sí, dale Luis. No, dale nomás, Gabriela, sorry. Sí. Bueno, y acá en resumen lo que queríamos comentar es que esta ley, sus tres grandes pilares en el fondo son establecer la obligatoriedad de otorgar teletrabajo o trabajo por medios remotos en los casos que indica, en particular respecto de trabajadores que tengan una condición delicada de salud, y como mencionaba Luis, siempre que los trabajadores lo pidan, pero una consulta muy, muy frecuente es qué pasa cuando los trabajadores no lo piden, pero yo tengo conocimiento, porque por ejemplo, una de las causales en las que yo tengo que otorgar teletrabajo obligatorio es en el caso de un trabajador trasplantado, y en el caso de estos trabajadores es muy probable que yo como empleador, por el hecho de que hayan tenido una licencia larga, obviamente yo como empleador lo voy a saber, entonces es muy importante ahí que nosotros como empleadores nos adelantemos a este tipo de situaciones y protejamos la vida y salud de los trabajadores, otorgando el teletrabajo, y obviamente que siempre con el consentimiento del trabajador, pero ahí es importante que estemos un paso más adelante y no necesariamente esperar a que el trabajador nos notifique de la condición. Por otro lado, está el protocolo de implementación obligatoria, que ahí ya venció el plazo para aquellas empresas que ya han retornado a sus labores presenciales, y ahí es muy importante contar con el apoyo del organismo administrador del seguro, ya sea la ATS, el ISP, la Mutual, etcétera, para poder explicar estos protocolos también a los trabajadores si es que no lo hemos hecho antes. Y bueno, estas son obligaciones que en realidad ya estaban, ya venían de antemano, incluso en relación al teletrabajo y también al retorno presencial, por lo tanto, en el fondo esta ley lo que viene es como a consolidar todas estas obligaciones, pero no es nada, en realidad no hay nada tan nuevo para los empleadores que no se haya venido haciendo. Y entre medio de estos tres pilares está el tema de las licencias, que también es un punto bien importante, porque muchas veces, sobre todo en el caso de las licencias por contacto estrecho, que muchas veces no, o en el caso sospechoso, muchas veces no son de 11 días, y por lo tanto ahí estaba la duda de qué pasaba con estos 3 primeros días, desde cuándo devengaba el subsidio, y esto ya viene a zanjar esa cuestión. Independiente de la duración de la licencia, el trabajador va a devengar subsidio desde el día 1. Y en tercer lugar, entonces tenemos que está este seguro COVID-19 de cargo del empleador,
que recomendamos de todas maneras contratar, incluso respecto de aquellos trabajadores que estén desarrollando labores puntuales de manera presencial, dado que, como bien mencionaba Luis también, puede ser mucho más alta la responsabilidad y los costos para el empleador en caso de no hacerlo, si es que este trabajador llega a tener complicaciones de salud o incluso llega a fallecer, ya que incluso la ley habla de con o por contagio de COVID-19, o sea, no es necesariamente que la persona fallezca por COVID-19. Por lo tanto, ahí recomendamos también, dado que hay una fuerte competencia ahí en el mercado y los precios han estado mucho más bajos de lo que establece la ley originalmente, así que en ese caso es muy recomendable contratar el seguro para todos los trabajadores. Ante la duda, contratarlo de igual manera. Hay hartas preguntas. Sí. Vamos con algunas preguntas justamente. Perfecto. Aquí nos hacen la primera, dice, ¿cuántas mascarillas debería entregar el empleador por persona a la semana? En este punto, la verdad es que si ustedes ven los protocolos dicen, hablan de entregar suficiente, que se pueden entregar al principio de cada semana, o diariamente, o cada vez que se vayan necesitando. Ahí ese es un punto que la verdad es que hay que ver con el experto en prevención de riesgo con quien ustedes trabajen, porque también va a depender del tipo de mascarillas. Hay mascarillas que duran 2 horas o 3 horas de uso, hay otras que son lavables, hay otras que son más duraderas, entonces va a depender del tipo de mascarilla que ustedes puedan otorgar, ¿ya? Profundizar al testeo de contagio, esto no lo entiendo mucho, sin embargo, sí hay un decreto que permite el testeo privado, ¿cierto? Hacer testeo privado, pero a través de proveedores que tienen que estar debidamente certificados por la autoridad de salud. O sea, no es, entiendo que no es llegar a hacerlo. Entonces, ahora, eso es un decreto, perdón, muy específico que existe el Ministerio de Salud. Gabriela, no sé si quieres seguir, te hago la pregunta, tú respondes. Dice, ¿las mascarillas de género también se consideran como una buena práctica o las mascarillas deben ser certificadas? Bueno, lo que dice la ley es que deben ser certificadas y que deben además ser sustentables ambientalmente. Por lo tanto, yo pienso que unas mascarillas de género, en tanto estén certificadas y obviamente que se entreguen en envases individuales, sellados y todo, yo creo que no debería haber problema. Pero ahí pienso que es un tema que debiera quizás zanjar el organismo administrador del seguro. Hay varias preguntas, Luis, y bastante interesantes. Hay mucha pregunta, hay mucha inquietud en la audiencia. Preguntan, por ejemplo, si el seguro se debe contratar para las empleadas de casa particular. Nosotros entendemos, nuestra interpretación es que sí, la ley no hace ninguna diferencia, habla de trabajadores presenciales y por tanto, sí. Bien, ¿qué pasa con los trabajadores que están a honorarios? O sea, el trabajador a honorarios, a ver, digamos, si es que primero hay que ver si las pólizas van a aguantar que ese trabajador se autocontrate, ¿ya? Ahora, si el trabajador a honorarios lo que encubre es una relación laboral, y lo que encubre una relación laboral tenemos un problema que es de antes. Ahora, suponiendo que es un trabajador honorario real, ¿ya? Porque cuando me topo con un trabajador honorario, tengo 2 alternativas, ¿cierto? La primera es que yo me esté portando mal y tengo un trabajador en la informalidad que no va a ser el caso porque ya he hablado de todos los potenciales problemas. Pero sí puedo tener una persona que es un prestador de servicios, ¿cierto? Y aquí entramos en un tema de subcontratación. ¿Ya? Yo tengo una persona que a lo mejor es mi técnico de IT y me voy a tomar, o también puede ser trabajador de una empresa, o sea, vámonos más allá del honorario, vamos a hablar de los trabajadores, de los subcontratistas. La ley no dice nada a ese respecto, pero por supuesto, si yo tengo, pero la ley no habla nada al respecto. Del trabajador honorario debiese esa persona tomarlo así para sí mismo, no es que no tiene la obligación, pero hay que ver si las pólizas lo permiten. Nuestra sugerencia respecto de terceros que presten servicios en sus instalaciones, ¿cierto? Ya sea directamente un independiente real, no un trabajador que está encubierto por
por esta pátina de un honorario. Si es un trabajador real, por supuesto, ténganlo, contrátenlo y denle el seguro. Si es trabajador, si es un honorario real, entonces, y va a prestar servicios en sus instalaciones, nuestra sugerencia es que ojalá ustedes velen porque esa persona contrate el seguro. Si son trabajadores de contratistas que están prestando servicios en sus instalaciones, también nuestra sugerencia es velar porque vayan con el contrato, con el seguro contratado, porque si bien es cierto, la obligación es de la empresa que lo contrata, del empleador, ¿cierto? Recuerden que ustedes tienen la obligación, en virtud del artículo 183E del Código del Trabajo, de velar porque las condiciones de salud e higiene en las instalaciones sean las correctas. Entonces, en base a esto, en nuestra interpretación, no lo ha hecho la Dirección del Trabajo, pero en nuestra interpretación, igualmente ustedes no tienen que contratar, porque ustedes no pueden contratar el seguro respecto de los trabajadores o contratistas, pero sí pueden exigirles a sus contratistas que aquellas personas que vengan ya con su seguro, ¿cierto? Con su seguro y que esa empresa implemente su protocolo y además que instruya a sus trabajadores en el protocolo propio que tienen ustedes. Bien. Luis, me resalta toda tu explicación con respecto a los contratos honorarios. Yo creo que latamente lo hemos tratado en varias oportunidades, pero a lo mejor yo creo que sería bueno hacer una nueva conferencia sobre el tema, porque es una práctica que en muchas empresas a lo mejor lo hacemos y lo estamos haciendo mal. Otra pregunta dice en relación, ¿el seguro cubre si el trabajador decidió no vacunarse y se contagia de COVID-19 y debe hacer uso de este? Sí, esa pregunta me pareció bien interesante. Perdona. No, dale, sí, por favor. Sí, la ley no establece el requisito de que el trabajador esté vacunado o no esté vacunado, no se refiere a nada de eso, y por otra parte hay que considerar que la vacuna en Chile hasta el momento no es obligatoria. Por lo tanto, si un trabajador cae en esta condición y no estaba previamente vacunado, debiera el seguro cubrir de todas maneras. Bien, gracias. ¿Este seguro debe reflejarse en la liquidación de sueldo, Gabriela, Luis? Yo entiendo que no, entendería que no, porque es un seguro que es obligatorio por ley, por lo tanto no debiéramos pasarlo por liquidación y menos imponer una carga tributaria para el trabajador ni de cotizaciones previsionales debido a esto. Ahora, lo más probable es que en los próximos días o semanas el Servicio de Impuesto Interno se pronuncie respecto a esto, confirmando que es una asignación no imponible ni tributaria, lo más probable, que es lo mismo que pasó con la asignación de teletrabajo. Gracias, Gabriela. Claro. Oye, ¿cómo se podría verificar? Perdón. Dale, Luis. No, que era una buena pregunta, y solo para recordarles que en el caso, era una buena pregunta, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto, pero de los casos de los seguros complementarios, sí debiesen estar incluidos en las liquidaciones. Eso, perdón. Bien. ¿Cómo se podrá verificar si el nuevo trabajador viene con el seguro COVID de su antiguo empleador? No lo dice la ley. La ley no dice en ninguna parte cómo eso se puede verificar. Así que vamos a tener que ver cuál va a ser la práctica. Probablemente lo que uno va a tener que terminar haciendo cuando entreviste a alguien, si alguien le dice, sí, yo tengo seguro, ¿de dónde? Me parece que era de consorcio. Me imagino que vamos a tener que ser capaces de poder, o la industria va a tener que ser capaz de generar certificados de cobertura. En este momento la ley no dice nada y no tenemos ningún dictamen de la Dirección del Trabajo o que sepamos de la CMF, a la Comisión del Mercado Financiero, sobre ese punto, pero debiese ser información a la cual ustedes debiesen poder acceder porque la ley explícitamente los exceptúa de la contratación en ese caso. Muy bien. ¿Cómo opera el seguro para trabajadores contratados después del 4 de junio en empresas esenciales y el plazo es hasta el 4 de julio? No, en ese caso son 10 días. A partir de los trabajadores incorporados a partir del 4 de junio, esos trabajadores hay que contratar la póliza de inmediato, o sea, dentro del plazo de 10 días desde la incorporación. 10 días corridos de la incorporación. Y parece que este seguro no puede tener ninguna carencia
ningún tipo de deducible. Por lo tanto, si el trabajador al día siguiente cayó o a los 5 días y estaba contagiado, el seguro tiene que operar de todas maneras, con la protección. Bien, si pertenecemos a una empresa pública con contratos, código del trabajo, ¿debemos contratar el seguro? Entiendo que sí, pero eso quedó, como es derecho público de contratación pública, tendría que echarle una mirada. Pero siento quedarme en el punto, pero en general en contratación de estatuto administrativo sí, es algo y que como, necesitamos echarle. sí, como comentábamos en la parte final de la presentación, esto no fue zanjado por el dictamen. Se quedó muda con la pregunta. Está muteada. Sí. Ay, perdonen. Sí. Ay, disculpen, se me fue lo que estaba diciendo. Cuando me acuerdo, Bien. Pregunta: si una persona tiene la licencia de 4 días por PCR, su resultado es negativo, por lo que no se renueva la licencia médica, ¿se pagan esos 3 días? Perdón, no pude escuchar bien. Si una persona tiene la licencia de 4 días por PCR, su resultado es negativo, por lo que no se renueva la licencia médica, ¿se pagan esos 3 días? Sí, ahora con esta aclaración de la ley, sí. Bien. ¿A los alumnos en práctica también debo contratar el seguro? La ley habla de trabajadores, los alumnos en práctica por esencia no son trabajadores, así que no tendríamos la obligación Y el en seguro que da el principio de hacerlo. colegio, sí, el seguro que toman desde el colegio a lo mejor debería estar incorporado ahí, ¿o no? No No lo tengo sabemos. claro. Bien. Me parece, por lo menos de la ley, de la 20.342, no tiene una obligación de hacer extensivo no tiene una obligación de hacer extensivo a la ley de obligatoria en estos casos. Bien. En estos casos. En este tema de seguro, ¿cómo actúa y qué prevalece en caso de que un trabajador fallezca por COVID en materias a la ley 16.744 y el seguro del que hablamos? A ver, lo que pasa es que en la ley, la 16.744, ¿cierto? Efectivamente, si es que no, en el caso, perdón, si no tienen seguro? No. No, ¿cómo actúa y qué prevalece en caso de que un trabajador fallezca por COVID en materias de la ley 16.744 y el Ya, seguro que perfecto. estamos hablando? Ya, ahí entendí la pregunta, ahí logré terminar de entender. En el caso de fallecimiento, a ver, van a haber dos situaciones, ¿cierto? Porque uno está la cobertura del trabajador en el caso de accidente que tiene beneficiarios súper concretos de la ley 21.342, que son 180 UF. Pero eso no obsta a la responsabilidad, ¿cierto? Y al derecho que tienen los herederos de ese trabajador fallecido de accionar en contra de la empresa si es que se considera que además ha habido negligencia o culpa en el fallecimiento. O sea, aquí en el caso del COVID tendríamos que decir, la empresa fue negligente en la aplicación o en la implementación, por ejemplo, de los protocolos, ¿cierto? Y siendo negligente se causó un daño, o sea, se contagió a la persona y producto de esto murió, ¿ya? Entonces, si nosotros, y ahí hay un caso súper concreto, si nosotros no implementamos los protocolos, por ejemplo, y alguien fallece, ni Dios lo quiera, ¿cierto? O tiene una enfermedad compleja, eventualmente podemos además incurrir en responsabilidad por la aplicación del artículo 69 de la ley 16.744 y por haber actuado con negligencia, ¿cierto? Eventualmente nos pueden demandar hasta por el daño moral. Muy bien. El COVID va avanzando y las preguntas también, digamos, así que tenemos que tratar de contener la cantidad de preguntas que tenemos, porque esta pandemia nunca la habíamos tenido históricamente, por lo tanto tenemos muchos casos que son reales. Entonces dice así: si tengo un trabajador con enfermedad grave y su labor no le permite el teletrabajo, ¿cómo lo hago para resguardar su salud? Si la labor no lo permite, ¿cierto? Y el trabajador consiente en ello,
acuérdense que ustedes pueden trasladar a ese trabajador a tareas que no impliquen trabajo con público, ni a trabajo o con contacto habitual con terceros. Y por supuesto hay que implementar muy estrictamente, especialmente respecto a esa persona, todos los protocolos y todas las medidas de recomendación que sean precisas para que esa persona esté protegida. Si a pesar de eso termina contagiada, pero yo puedo acreditar, por ejemplo, que le tomábamos la temperatura todos los días, que le entregábamos las máscaras, que le exigíamos permanentemente el uso de elementos de protección personal, había sido movido, bueno, ahí en ese evento, ya que se contagie igual, primero es muy improbable que el contagio sea dentro de la compañía, y nosotros siempre vamos a poder demostrar proactividad. Acuérdense que esa es en caso de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, que es hoy por hoy lo más complicado desde el punto de vista de indemnizaciones, cuando uno llega a tribunales, ¿cierto?, en materia laboral, lo que los tribunales piden es proactividad de la empresa. Primero, que la empresa haya cumplido con todos los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Los protocolos, las leyes, los reglamentos. Y además que acrediten el cumplimiento de los mejores estándares de la industria. ¿Cuáles son los mejores estándares de la industria? En materia de seguridad es probablemente lo que ustedes van a ver, las típicas, por ejemplo, cartillas de la H o de las mutualidades a las que ustedes estén afiliados, y dicen, oye, sugerencias de trabajo de operación en altura. Entonces, bueno, ahí efectivamente uno tiene una muestra concreta de mejores prácticas de la industria. Aquí lo mismo con el COVID. Ustedes tienen que ser lo más proactivos posible, de poder ser capaces de no solamente ser proactivos, sino que ser capaces de demostrar la proactividad, ser capaces de demostrar el cumplimiento de todos los estándares, ¿cierto? Los mínimos y los sugeridos, por lo menos más importantes, y con eso no debiesen tener problemas. Si hay alguien que nosotros tengamos identificado que es de riesgo y no queremos, y ponemos en conocimiento de la ley o de ella, y nos dice que no, que aún así no quiere cambiarse, bueno, nuestra sugerencia es, tengamos, por ejemplo, una declaración firmada diciendo, mire, yo he sido informado de mis derechos, se me ha ofrecido el teletrabajo o se me ha ofrecido el cambio a esta posición que implica no trabajo con terceros o con público, y yo no estoy de acuerdo y me comprometo a cumplir. Bueno, eso no lo dice la ley, pero se lo sugeriríamos, y es lo que estamos sugiriendo en esos casos que son más complejos y ustedes ya tienen identificado. Bien, voy a hacer la última pregunta, Luis, que yo creo que la contestaste, pero antes de hacer la última pregunta le quiero pedir a la audiencia, y me quiero correr con colores propios, me gustaría que la audiencia que está presente hoy día nos indicara qué otra conferencia les gustaría o qué materias les gustaría abordar en los próximos 25, 20 días que tenemos la próxima conferencia o la próxima semana o cuando sea. ¿Qué materias ustedes quisieran que abordáramos a través de este medio? Es importante, no tenemos en este momento la encuesta, pero hagamos una encuesta en línea rápido, escríbanlo en el chat y nuestro grupo de soporte nos va a ayudar en eso. La última pregunta, Luis. Si un trabajador crónico que está controlado se niega a hacer teletrabajo y quiere hacerlo en forma presencial, ¿el empleador se puede negar o sí puede hacerlo? Perdón, y que ahora se me corta acá. El trabajador es un trabajador crónico que está controlado, se niega a hacer teletrabajo y quiere hacerlo en forma presencial. Y a lo mejor no están todas las medidas para hacerlo en forma presencial. ¿El empleador se puede negar o sí puede hacerlo? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que si no están las condiciones presenciales, ese trabajador no legalmente puede negarse a trabajar y nosotros no debiésemos permitir ese trabajador. O sea, ahí nosotros estamos en un incumplimiento. Si no estamos en condiciones de disponer de las medidas de seguridad mínimas establecidas por la autoridad, tenemos un problema. Y nosotros vamos a tener entonces que no vamos a poder ofrecerle trabajo a ese trabajador y vamos a tener que ver de qué forma nos arreglamos con esa persona para que no trabaje. Ahora, si la persona quiere trabajar y están las condiciones, no podemos negárselo porque existe también el derecho al trabajo y eso es parte, pero en ese evento, por supuesto, que nosotros tenemos que tener, como parte de nuestra obligación de garantía de vida y salud, tenemos que garantizarle a ese trabajador
que estamos en condiciones de cumplir con todas las condiciones de la empresa o sea, con todas las condiciones de seguridad y sanidad, y para eso tenemos que tener mucha claridad y ser muy estrictos en la aplicación de los protocolos. Bien. Quiero agradecerte, Luis, la última. Si un bodeguero que no puede realizar labores de teletrabajo, ¿debo suspenderlo con o sin goce de sueldo? No, a ver, si es un bodeguero, ¿cierto? A ver, acuérdense que la obligación de teletrabajo aplica en la medida que, primero, las labores sean compatibles con el teletrabajo. Si no son compatibles con el teletrabajo, entonces surge la alternativa. La alternativa es moverlo a un tipo de labor que, sin afectar su remuneración, el trabajador no esté en contacto con público o habitualmente con terceros, ¿ya? Ahora, si es que, claro, este trabajador y lo acepta, nuestra obligación es cambiarlo de posición porque tenemos que seguir dándole trabajo. Si es que el trabajador no lo acepta y quiere seguir trabajando bodeguero, surge nuestra obligación de aplicar estrictamente los protocolos. Ahora, nada obsta a que nosotros pudiésemos pactar una suspensión convencional con ese trabajador, pero ahí ya es una convención propia entre las partes, no operaría, es lo que se negocia entre las partes, pero en principio el sistema lo dispuesto por la ley es eso, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si el trabajador se me niega a todo? Bueno, yo tengo que seguir dándole la pega de bodeguero, ¿ah? E imponiendo las medidas de seguridad y salud que corresponden. Oye, Luis, muchas gracias, y realmente quiero darle las gracias a todas las personas que están participando en esta conferencia. Llevamos más de 143 participantes en este minuto. Han llegado muy buenas recomendaciones y sugerencias sobre el libro de remuneraciones, dudas que tenemos que estamos viviendo en el día a día las unidades de recursos humanos, los encargados de las personas. Así que yo creo que vamos a centralizar eso y vamos a hacer una nueva charla o conferencia para que tú nos puedas aclarar. No me queda nada más que despedirme, dejarle la palabra a don Marcelo para que pueda cerrar la conferencia y volver a agradecerles la gran asistencia que tuvimos hoy día. Muchas gracias y tengan un lindo día. Muchas gracias, Eugenio. Realmente una muy interesante conversación. Ese es lo que nos tiene acostumbrado Luis, y ahora se suma Gabriela. Muchas gracias también, Gabriela. Esta es la instancia en que podemos hacer preguntas, efectivamente, y sigue abierto, ¿no es cierto?, nuestra página web, para que puedan seguir haciendo preguntas que seguro Luis y Gabriela nos podrán responder en algún minuto para no tener que esperar una próxima videoconferencia si son cosas puntuales. Reitero los agradecimientos que acaba de hacer nuestro presidente del comité de personas, invitarlos como siempre a participar de este importante comité donde ven estos temas y otros tan importantes como este. Junto con agradecerle, dejarlos invitados desde ya, ¿no es cierto?, para pasado mañana, jueves 17, en otra interesante videoconferencia, ¿no es cierto?, que va ahora no al punto legal, sino a otro que también es importante. Ustedes saben que lo otro que estamos pasando es esta pandemia o esta epidemia que nos ataca no por el lado jurídico legal, que por supuesto hay que cumplir, sino que a la persona, a la conciencia, como dice el mindfulness para el manejo del estrés. Esa es la otra salud que tenemos que cuidar. Así que, junto con agradecer de nuevo a nuestro amigo Luis y Gabriela, por supuesto, a usted, presidente, don Eugenio, por mantener este comité funcionando, y por supuesto a todo el equipo que está detrás de las pantallas, haciendo que esto se produzca de la mejor manera. Dejar los invitados entonces, jueves 17 de junio, 9:30, con la psicóloga María José García, magíster en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello, con el mindfulness para el manejo del estrés. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Somos ACIMED, por un Chile mejor para todos. Nos vemos.